Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de charlas en cuarentena, hoy conmemorando el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Mi nombre es Lina del Mar Moreno, soy antropóloga y estoy comprometida desde hace alrededor de 15 años en el trabajo con los pueblos afrocolombianos. Y hoy estaré moderando esta conversación con dos mujeres afrocolombianos que han desarrollado un trabajo muy potente desde el ámbito educativo y con quienes he tenido la fortuna de compartir diversos escenarios y recibir muchas lecciones de vida muy valiosas. Entonces, quiero darle la bienvenida a María Estela Escobar Benítez, quien es docente del distrito, ya pensionada, magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional, CINDE, licenciada en Biología y Química de la Universidad Santiago de Cali, y quien ha realizado cursos y diplomados en Medio Ambiente, Etnoeducación y Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Y a Diana Lorena Montaño Riasco, licenciada en Lengua Castellana y Humanidades por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas e integrante de la colectiva Matamba, Acción Afrodiaspórica. Muchas gracias a nuestras dos invitadas de hoy. Como lo mencionaba, el 21 de mayo se conmemora el Día de la Afrocolombianidad. Esta fecha es significativa porque el 21 de mayo de 1851 se decretó la abolición de la esclavitud en Colombia. Sin embargo, también es importante señalar hoy que la lucha de la gente de origen africano por la libertad empezó desde el mismo momento en que pisaron tierra americana y se ha mantenido hasta hoy. En esta fecha se busca hacer un reconocimiento a todo lo que los pueblos afro le han legado al país en todos los ámbitos. Pues cuando nos planteamos que en Colombia hay gente afro, pensamos generalmente en los deportistas o en las músicas, porque pues qué sería la identidad colombiana sin la cumbia del Mapalé, ¿cierto? Pero poco nos planteamos que el trabajo de la gente afro permitió el desarrollo de la economía. No hemos sido educados y educadas para saber, por ejemplo, que en el siglo XIX en Bogotá hubo un músico afroantioqueño que se llamaba Francisco Londoño, que era hijo de libertos, que había llegado a Bogotá en su juventud proveniente de Santa Fe de Antioquia, y era uno de los mejores intérpretes y maestros de guitarra clásica de élite en Bogotá, pero además fue precursor de la fundación de una institución muy querida para nuestra ciudad como la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Ese tipo de información no la conocemos, nunca nos la transmiten en la escuela. Tampoco sabemos, por ejemplo, que en esta ciudad ha habido una potente intelectualidad afro desde el siglo XIX, o tampoco en la escuela raramente nos ofrecen textos de Candelario Beso, de Manuel Zapata Olivella, de Jorge Artel o de Mari Grueso. Esos nombres son poco conocidos para nosotros. No sabemos tampoco que además de las 68 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, también existen dos lenguas criollas, es decir, lenguas que surgieron en el contacto entre europeos y africanos de distintos pueblos y naciones, y que por lo tanto conservan estructuras y términos provenientes de lenguas de África Occidental. Estas lenguas son el palenquero, que hablan los descendientes de cimarrones, que se rebelaron contra el orden colonial desde el siglo XVII y nunca pudieron ser reducidos por las autoridades, por lo que son reconocidos como el primer pueblo libre de América. Y el creol, hablado por el pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Como sabemos, este contacto fue violento, marcado por relaciones de poder desiguales, frente a las cuales los pueblos reaccionaron con astucia, creando sus propios códigos para defenderse y seguir existiendo. La diversidad lingüística de nuestro país es tal que no solo tenemos la particularidad única en el mundo de contar con dos lenguas criollas, sino que una tiene una base en el inglés y la otra en el español. Colombia es el único país del mundo que tiene esta particularidad. Todo este desconocimiento de la sociedad colombiana acerca de la historia y la cultura de los pueblos afro hace necesario que se conmemore una fecha como hoy, en la que podamos hacer visible la tenaz lucha por la existencia de las comunidades afrocolombianas hasta el presente y denunciar que a pesar de estos escenarios de reconocimiento, la exclusión de los pueblos afrocolombianos sigue siendo una realidad, pero que los hombres y mujeres afro siguen apelando a sus valores ancestrales para transformar esa realidad. Bien, quería abrir este diálogo desde esta perspectiva mía muy personal, pero me parece muy importante que nuestras invitadas nos cuenten desde el punto de vista de los pueblos afro cuál es la importancia de esta conmemoración. Entonces, profe Estela, le cedo la palabra. Lina da una muy buena entrada en la introducción para mirar un poco cómo yo considero que es de importancia esta conmemoración.
Igual entonces sí, lo trabajo más desde mi experiencia en la escuela, eh, para, para mirar un poco que a nosotros nos han reducido como mucho al folclore, como a estas cosas que se muestran y que son importantes también, porque yo considero que también hacen parte de la espiritualidad, pero que entonces en términos de la academia como tal pareciera que no. Y en ese orden de ideas yo considero que mostrar a los estudiantes, que mostrar en la escuela, que mostrar en el sistema educativo lo que han sido las historias de liberación, de revueltas, de cimarronaje. Esto es importante porque nos da motivos para continuar luchando y haciendo aportes a esa sociedad, no desde la marginalidad, sino desde un escenario donde también tenemos voz. Entonces, por eso es importante mostrar en la escuela que la escuela también debe abrirse, ¿cierto? Que la escuela también debe estar mucho más dispuesta a entender que hay otras voces que han sido silenciadas, pero que estas voces también tienen un lugar protagónico y importante en la escuela. Entonces es también cómo se permite hacer, cómo se permite agenciar un currículo mucho más contextualizado, cómo nos permitimos también repensarnos esas prácticas educativas para desde estas otras voces silenciadas empezar también a hacer un proceso o incidir un proceso de formación de ciudadanía mucho más fuerte, una ciudadanía que sea capaz de conocerse y de reconocerse en este otro, porque yo considero que todos debemos gozar indistintamente de lo que seamos, de los mismos derechos y de los mismos privilegios. Entonces, para mí, es muy importante hacer este día en ese sentido, ¿no? De mirar que también hay una parte que tiene que ver con la academia y que esa academia es importante. Una, por los aportes que han hecho muchos académicos, pero también por lo que puede llegar a ser la escuela, cuando la escuela ha sido una escuela mucho más abierta y mucho más considerada en ese sentido. Listo, profe, muchas gracias. Diana, ¿qué piensas al respecto? Yo quisiera agregar a lo que comenta la profesora Estela, que me parece muy acertado, que la importancia de la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad se marca como en un lugar de hacer memoria, ¿cierto? Precisamente de hacer memoria frente a todo eso que el país se ha negado a reconocer, como la historia de los aportes de las personas afrocolombianas. Y ese lugar de hacer memoria pone el país como en algunos retos que tiene que enfrentar, porque hay muchas maneras de que podemos hacer memoria y las maneras en las que se ha jugado el papel de hacer memoria en Colombia ha sido mucho desde la idea de folclorizar como los aportes de las personas afrocolombianas y ridiculizarlos. Así como decía la profesora Estela, por ejemplo, cuando uno piensa en el ámbito educativo, pero también en muchos lugares nacionales, porque la escuela también se sale y se expande a lo que es el país. Vemos que, digamos, cuando se conmemora el Día de la Afrocolombianidad, lo que se piensa es que los niños hay que pintarlos. Este año pues no los pintarán porque pues las escuelas no están en el espacio físico, sino hay otras acciones. Habría que ver qué pasa en esas acciones de conmemoración que están haciendo las escuelas de manera virtual. Normalmente también era el día como uno dice, bueno, si es el Día de la Afrocolombianidad, ustedes deben izar bandera. Es un día para que nosotros nos feliciten y digan, ¡ay, feliz Día de la Afrocolombianidad! Yo creo que eso es banalizar, ¿cierto? Es banalizar un poco el hecho histórico y la conmemoración lo que apunta es realmente a hacer memoria. Y ese hacer memoria tiene muchos lugares, ¿no? Y es el recordar el por qué. ¿Por qué debe ser necesario un día de la afrocolombianidad? ¿Qué pasó en la historia del país, no? Y es hacer memoria de todo eso que, por ejemplo, tú nos contabas en el inicio, de la esclavización, de los palenques, de las estrategias de resistencia. También es hacer memoria de qué tanto hay de la afrocolombianidad digamos, en la historia del país. Y no es tanto de que hay, de qué bonito, qué chévere la música, que sí hay algunos aportes, pero cuando se ven desde otro lugar uno los ve diferentes, ¿no? Cuando dice, wow, ¿cómo así que el tango fue una expresión creada por la gente negra?
cuando nosotros nos han dicho tanto que el tango es súper blanco, que no tiene nada que ver relacionado con la gente negra porque no tiene sus expresiones, no tiene sus maneras. Entonces ahí tenemos esa gran apuesta. Aquí hay un reto súper nacional que es darle lugar a la memoria y, por ejemplo, nuestro país tiene muchas dificultades en eso porque tenemos una gran tendencia al olvido. No queremos recordar porque recordar es como darle mucha importancia a ese tema y recordar implicaría que yo me diera cuenta de que tengo una cantidad de ventajas sobre la gente negra y que eso implicaría que realmente tuviera que reconocer que no hay equidad en el país. Y nuestro país insiste mucho en que somos iguales, que todos vivimos de la misma manera, que todos tenemos acceso a educación, a salud y demás. Y, por ejemplo, nosotros estamos viendo justo en este momento que eso no es real. Entonces, la conmemoración implica hacer memoria nos va a decir acá hay los mismos términos de igualdad y eso implica que en ese hacer memoria yo tenga que reconocer que tengo que generar unas medidas, tengo que generar unas herramientas y unas potencialidades específicas para que la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera realmente tenga un lugar en la construcción de memoria nacional y además se tenga ese lugar y se dé ese lugar bajo la dignidad y respeto que se merece, lo que nos merecemos. Pensando un poco justamente en estos temas que ustedes están planteando, me gustaría como puntualizar que, claro, desde la Constitución del 91, con la declaración de Colombia como un Estado multiétnico y pluricultural, digamos que se han ido abriendo espacios para este reconocimiento y son espacios que muchas veces, digamos, no trascienden lo folclórico, lo bonito, lo estético que podría estar vinculado con la cultura de los pueblos afrocolombianos. Pero cuando uno mira más en detalle, ¿ustedes consideran que ese reconocimiento se ha materializado, se ha expresado de una forma concreta en la vida y la situación actual de las comunidades afrocolombianas? Le pregunto entonces a la profe Estela cuál es su perspectiva al respecto. Yo considero que sí, o sea, en la Constitución se empieza a reconocer esta plurietnicidad, ¿cierto? Pero entonces el problema es que el reconocimiento solamente se queda como, bueno, reconozcamos que somos diversos, pero más allá de eso, ¿qué? Entonces, son muchas las acciones que se han hecho y también son muchos los derechos que se han ganado, podríamos decirlo así. Entonces, pero uno empieza a mirar, por ejemplo, en el ámbito de la educación, tenemos un decreto de cátedra de estudios afrocolombianos que todos lo conocemos, que es el 1122. Y entonces ahí está, y ese decreto era ¿para qué? Para que los colegios entonces pudiéramos trabajar la cátedra, que eso nos permitía a nosotros atacar uno de los problemas más, digamos, más complejos que hay, que tenemos, que es el racismo estructural y que no permite, por ejemplo, ese reconocimiento del otro como sujeto político y como sujeto de derecho. Y en ese orden de ideas está la cátedra, se gana eso, pero hay unos graves problemas en la implementación. Entonces, a 22 años de la cátedra de estudios afrocolombianos, este es el momento que todavía no se ha implementado en todos los colegios públicos y privados de Bogotá, porque siempre hay miles de cosas que suceden alrededor de este tema. Entonces, aquí uno empieza a mirar cómo, por ejemplo, se ganan derechos, pero se generan unas tensiones cuando se van a poner en marcha. Cosas como esa. También hemos ganado derechos a nivel de Congreso. Entonces, ya hacemos parte, digamos, de las estadísticas de este país, pero no es suficiente con eso. Porque entonces siempre aparecemos como la problemática que sucedió ahorita con el censo del 2018, ¿cierto? Entonces, que por un error se emite la pregunta sobre el autorreconocimiento. Entonces, ¿yo quién soy? O sea, terminamos entonces diciendo pues que en el país o hay muy pocos, o no hay negros, o son estos tantos,
Y usted sabe que las estadísticas son las que cuentan en términos de los recursos también que se otorgan en ese sentido a las poblaciones. Entonces, eso es lo que algunos llamaron como un genocidio estadístico. Entonces, hay un derecho y es porque hacemos parte, o digamos, estamos entonces ahí, aparecemos sentados, pero eso tampoco se da en términos de que el censo no corresponde, o las preguntas que se hacen no corresponden realmente a la apuesta que se quiere, y es cuántos somos en este país. Otros logros importantes como las acciones afirmativas, los cupos en las universidades, en la educación superior para los estudiantes, que también uno dice, ¿por qué cupos? Y por qué no todos tenemos el mismo derecho de acceder. O sea, es que no deberíamos estar hablando de tanto porcentaje para estudiantes negros. No, sencillamente las universidades públicas están abiertas para todo aquel que quiere estudiar. A eso es que tenemos nosotros que pretender, y más allá de una acción afirmativa, son sencillamente derechos que un Estado como ese debería de cumplir, ya que se sobreentiende que es un Estado de derecho. Entonces, eso de que te doy, pero que te doy un poquito, eso es igual como que, mira, no te doy el bombón, pero te lo quito. Entonces, uno sí empieza a mirar que hay cosas que se han ganado, y se han ganado muchos, pero dentro de ese gane, pues también se quita. Cuando a vos le pones talanqueras para que las cosas no se desarrollen, para que las cosas no se den, pero luego, como estás diciendo, no, pero es que mire, estamos posibilitando estas cosas. Eso es una vaina, y digamos que es algo muy complejo también en ese sentido. Entonces uno pensaría que si bien hay unos derechos ganados, también la estructura racista en la que está cimentada nuestra sociedad colombiana no permite que se agencien esos derechos, y no permiten entonces también que todos tengamos las mismas posibilidades de acceder a lo que a lo que debe ser igual para todos y para todos. Diana. No, definitivamente, como plantea la prof. Maestra Estela, el país, digamos, hay un reconocimiento expresado de manera concreta en la legislación. Entonces, en el tema educativo, como dijo la profesora Estela, está esta ley que habla de la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, está la Ley 70 de 1993, está en la Constitución que se dice que somos diversos y multiculturales. Digamos, ese tema, ese lugar de reconocimiento, pero por ejemplo aquí es muy importante que pensemos que ese reconocimiento no se, digamos, llega a ser legislación porque el Estado en sí diga, oh, vamos a colocarlo, sino que ese reconocimiento se logra porque el movimiento social afrocolombiano, digamos, pugna con el Estado y dice, oiga, aquí existimos, necesitamos que reconozcan nuestra existencia, nuestra presencia y nos garanticen unos derechos. Entonces, en esa pugna sale la ley 70, después este artículo de educación y todos estos artículos y leyes que vienen después con la consulta previa y demás. Y estos reconocimientos quedan allí en la ley, pero que se mantengan y se hagan concretos ha sido prácticamente una constante lucha del movimiento afrocolombiano. Entonces, en términos educativos, sociales y demás. Y esto es supremamente, digamos, que creo que nos tiene que decir mucho porque el país reconoce como una diferencia de decirle a uno qué es el multiculturalismo, ¿no? Tú estás ahí, tú eres diferente, mira qué bonito, tienes los ojos distintos, mira tu pelito, mira tu color de piel, qué bonito, eres diferente, pero tú con tu diferencia tienes que acoplarte a la homogeneidad que tenemos dentro de nuestro sistema. Y eso es lo que nos pasa en Colombia. Eres diferente, eres afrodescendiente, pero nuestro Estado, digamos, nuestras normas son superiores a las apuestas que ustedes tienen como grupos étnicos. Y esa es la gran pugna. Por ejemplo, en el sistema educativo, como decía la profe Estela, sí hay un reconocimiento de que en las instituciones educativas debe darse la cátedra de estudios afrocolombianos, hablar sobre los aportes de las personas afrodescendientes. Uno se pregunta por qué después de 1998 aún no se implementa de manera sistemática
la cátedra de estudios afrocolombianos. Entonces ahí está la respuesta de que es un reconocimiento de sí, está en la ley, vamos a hablar de algunas cosas, pero no vamos a transformar nada, porque reconocer al otro, reconocimiento concreto, implica transformación. Claro, es la transformación, es un pueblo que me está diciendo a mí, yo no estoy en su historia, usted no está hablando sobre otras maneras de enseñar, usted está hablando de la naturaleza como si la naturaleza fuera un objeto, cuando la naturaleza tiene vida. Usted dice que para desarrollarse y ser importantes en esta nación simplemente hay que hacer concreto, que no hay que proteger la naturaleza, y eso son apuestas diferentes de los grupos étnicos en qué manera concreta el país no lo está reconociendo. Es tanto que ahora hay muchas pugnas, nos quieren quitar la consulta previa. Ha sido apuesta de Vargalleras y muchos, digamos, partidos como Cambio Radical y otros partidos que quieren que eso se extermine porque dicen que la consulta previa implica que el país no progrese. O sea, que nosotros, los grupos étnicos, las comunidades afrocolombianas, estamos en contra del desarrollo de la nación. Entonces nos dicen que ese reconocimiento que está en las leyes no se ha concretizado de manera directa en el país. Y eso nos habla de que definitivamente no hay una apuesta clara del país de que mejoremos las condiciones de vida de las comunidades afrocolombianas. Eso es muy claro y, por ejemplo, en esta pandemia ha sido súper visible la pobreza, las precarias condiciones que tienen los territorios de comunidades negras y territorios donde muchos de los recursos nacionales llegan en este país. O sea, sin esos territorios, ¿qué sería el tema de comercio del país? Por ejemplo, si Buenaventura cerrara un puerto que es el principal de la nación, ¿qué pasaría con Colombia? Los pueblos afrocolombianos han hecho diferentes protestas frente a esta situación, pero hasta el momento no se reconoce nada. Y yo creo que eso se va visibilizando de manera muy concreta y, por ejemplo, uno dice, nosotros como comunidad queremos reconocimiento, pero un reconocimiento que pase por la reparación. Queremos una reparación por todos los daños que se nos han hecho, que se nos han causado, y eso implica una cantidad de medidas. Por ejemplo, hablaba la profesora Estela, acciones afirmativas. Claro, es que nosotros no estamos accediendo a la universidad privada, a la universidad pública, ni a la privada, a la universidad como sistema educativo, no estamos accediendo porque las condiciones son muy mínimas, y que no acceda a una comunidad a la educación también implica que su movilidad social va a ser mínima. Entonces nos enfrentamos a muchas cosas que implica como repensarse mucho las apuestas del país y también pensarse también cómo está haciendo la solidaridad de la comunidad colombiana en general para las causas de la comunidad afrocolombiana. Además de lo que dice Diana, a mí me parece también en la línea que ella estaba hablando acerca de la consulta previa, pero es también mirar cómo se tilda al otro, ¿no? Entonces, hay una concepción de desarrollo que se maneja desde el Estado, que es entonces cómo yo entro a destruir, porque para mí es mucho más beneficioso la cantidad de plata, de dinero que se mueve a través de los convenios, de los acuerdos, de todas esas cosas que hace el Estado con las grandes empresas extranjeras para acabar con los territorios, para sacar todas sus riquezas, porque finalmente pues al Estado ellos dicen, nosotros somos los dueños de su suelo y eso nos pertenece, pero no nos importan las comunidades que estén allí. Entonces también como hay una lógica también distinta de entenderse y de relacionarse con el territorio y también con lo que hay aquí, que es la naturaleza. Entonces, frente a un Estado que es un Estado devastador, que es un Estado destructor, que es un Estado sobreexplotador, pues esas otras miradas, claro, para ellos son antidesarrollistas. Entonces, lo que ellos no logran entender también es que hay una protección de la vida, hay una protección de la existencia que está por encima de todo lo que para ellos puede significar cualquiera de sus locomotoras o en la época de Santos o cualquiera de los avances que ellos pretendan hacer en los espacios donde están comunidades tanto negras como indígenas, o lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en la sierra. Entonces, es que es más importante el turismo que la vida misma de todas las especies. Entonces, son lógicas también distintas que se mueven, pero hay una lógica que se impone y se impone por la fuerza. Entonces, todo el tema del desplazamiento, todo el tema de la devastación, pero también todo el tema del saqueo,
todo eso tiene que ver con esas formas distintas de cómo nos pensamos frente a la vida también, ¿no? Entonces hay un Estado social de derecho que viola los derechos de las comunidades, hay un Estado social de derecho que muy poco le importa a la gente, hay un Estado social de derecho que lo único que le interesa son sus propios intereses. Entonces ahí también uno empieza a mirar cómo todas esas otras formas de pensarnos en la vida y de repensarnos también en la existencia no son bien acogidas por un Estado como el nuestro, pero tampoco por un sistema educativo que también se para desde una lógica mucho más desde la racionalidad, ¿no? Entonces aquí también hay como estas grandes diferencias que también no permiten que dentro de esta estructura racista, que esta estructura racista se pueda mover, sino que ya que está enquistada, y está enquistada es en el sentido de cómo a partir de esto también se protegen mucho las instituciones, ¿no? Y entonces nosotros seguimos siendo los que nos oponemos y entonces, y la pobreza también es consecuencia de nosotros, y la marginación también es consecuencia de nosotros, o sea, todo viene siendo, de alguna manera, el Estado viene, digamos, el Estado viene como en esa forma de vernos y entendernos también desde la marginalidad, ¿no? Entonces, lo marginal para lo marginal, y lo marginal no tiene incidencia. Y yo creo que esas miradas son las que precisamente no permiten que las cosas en este país también fluyan de una manera distinta, y que nosotros sigamos en luchas y luchas casi que eternas, por algo que es tan sencillo de entender, o sea, desde la lógica, pues, desde estas otras lógicas. A mí me gustaría que profundizáramos un poquito en este tema del racismo estructural, respondiendo a la pregunta de por qué en un país tan profundamente desigual como es Colombia, por qué es importante y es necesario que haya unas políticas públicas que estén específicamente dirigidas a ciertos sectores de la población, en este caso, por ejemplo, a los pueblos afrocolombianos. Digamos, el racismo estructural se refiere a una serie de medidas que marginalizan digamos, una comunidad, digamos, las comunidades por el color de su piel, ¿no? Entonces, y es de manera estructural. Entonces, esa serie de medidas de ese racismo estructural tienen que ver con los recursos que se le dan para las mejoras. Por ejemplo, entonces nosotros podemos ver en el racismo estructural cómo los territorios del Pacífico, que también, digamos, que comparten comunidades negras e indígenas, son los territorios en los que las condiciones de salud son las más precarias, ¿sí? Entonces son lugares que uno diría, bueno, pero si estamos en un sistema, digamos, un Estado social de derecho, donde todos los territorios hablamos de igualdad, la distribución de los recursos debe ser equitativa y también con algunas condiciones. Entonces usted va a lugares, ya lo hemos visto en noticias, lugares como Guapi, y el hospital tiene, ¿cuántas camas realmente tiene para atención de urgencias? Muchas personas tienen que salir del territorio a tener sus hijos o a operaciones que no son tan graves, tienen que irse hasta Cali. Lo mismo pasa en Guapi, en el Chocó, en muchos otros territorios. Otra expresión del racismo estructural que se ve mucho en el país es como también es tratado el tema educativo, digamos. Como la educación, y a mí siempre eso me ha chocado mucho, uno dice, bueno, pero el sistema nos evalúa a todos igual. Ahí, ustedes saben que después de que terminamos hay una serie de exámenes, y por ejemplo está el ICFES, y uno dice, y el ICFES se lo hacen a todos los niños y niñas de la misma manera. Y entonces usted va a los territorios y se da cuenta que en las cabeceras municipales, o sea, en el municipio, en algunos lugares hay internet, algunas personas tienen, pero cuando usted va a las veredas, ni siquiera hay internet, no hay luz, pero el Estado evalúa de la misma manera. Entonces uno se da cuenta que bajo esa, digamos, el racismo estructural nos hace creer tanto en la igualdad que estamos perjudicando constantemente a las personas que no tienen esos medios. Entonces después nos dan exámenes y nos dicen, acá están los peores CIFES del país, las condiciones más pésimas.
obvio, es que no tienen ni profesores, hay veces que van a los colegios a enseñarles, pero nosotros valoramos, entonces ese racismo hace que los pongamos en otro lugar. O sea, a estas personas les faltan condiciones, son los más tontos, son los más brutos, creamos una cantidad de imaginarios bajo apuestas estatales que están valorando a las personas de diferente manera. El racismo estructural es que evaluemos a todos de la misma manera y que no nos demos cuenta de sus diferencias. Por ejemplo, en las ciudades también se da mucho el racismo estructural. De pronto ahorita vamos a conversar un poco de eso. Por ejemplo, en esta pandemia, a los niños y niñas que, claro, muchos niños que son hijos de gente proletaria tienen muchas dificultades en acceso, no tienen computador ni nada. Imagínense los niños de las comunidades afrocolombianas, que ni siquiera en muchas ocasiones, o sea, no tienen el computador, no tienen los padres que sepan quizás leer o escribir, pero además se juntan una otra cantidad de variables que hacen más difícil la vida cuando su mamá o su papá no tiene trabajos estables donde pagan un salario y bajo la pandemia aún le siguen pagando. Entonces esos papás o mamás van a ser desalojados de sus casas o ya han sido desalojados de sus casas. Entonces, todo ese racismo estructural lo que va generando es brechas más grandes de inequidad de ciertas comunidades étnicas a las que la comunidad en general colombiana va a seguir viendo como gente rara, gente que no quiere avanzar, que se queda en ese lugar primitivo. Pero eso no es real. Lo que pasa es que el Estado cada vez los hace más lejanos. Ustedes ven lo que está pasando con muchos indígenas en el Amazonas. O sea, no hay atención médica para ellos. Entonces la gente puede decir, ay, es que ¿quién los manda a vivir tan lejos? No, si yo estoy en un estado, el Estado debe brindarme la protección porque yo soy un ciudadano, pero el racismo estructural dice, ustedes no son ciudadanos, nosotros somos ciudadanos de segunda clase para este país. Por eso las condiciones de vida en los territorios de las comunidades negras indígenas se ven tan empobrecidas. Profe Estela, ¿quiere hacer alguna anotación al respecto? Sí, solamente un pedacito nada más que quiero que nos faltaría acá, porque ya lo dijo, digamos que lo resumió muy bien. Y es que igual el racismo estructural es una limitación a la igualdad de oportunidades. Entonces, y es una limitante en términos de que se mantienen unas relaciones de poder, unas relaciones de superioridad y minoridad. Entonces, se avanza mucho en muchas cosas, ¿cierto? Si hay unos avances tecnológicos, que nacen unos avances que, pues miren como todo el tema del coronavirus, entonces que tiene que ver con la ciencia o con la biotecnología, con esas cosas. Pero entonces mentalmente nosotros, la gente sigue pues en unos estados ahí sí de pesimismo, porque uno dice cómo la gente no tiene la capacidad de avanzar en esto, o sea, cómo no se avanza, cómo las mentalidades se quedaron allí y se quedaron encadenadas, son mentalidades que finalmente se quedaron encadenadas en eso de que nosotros somos más por tener un color de piel de pronto un poco más claro y otros son menos porque tienen una piel más oscura. Uno dice, ¿cómo es posible que todavía a esas alturas y en esos tiempos la gente todavía se mueva así? Entonces son relaciones de poder que le dan ciertos privilegios a uno en ese sentido, y entonces los otros siguen siendo los que no gozan de esos privilegios. Pero mientras nosotros se mantengan ese racismo estructural que igual no va a ser tocado, ¿sí? Como ya Diana de alguna manera lo mencionó, y no va a ser tocado, ¿por qué? Porque el otro viene entonces a quitarme lo que yo ya tengo. Es un poco como eso. Esa es una cosa muy compleja, es algo muy complicado y bueno, nosotros no sé, el país escuda solamente existe aquí no es racismo. Uno dice, ¿qué es lo que estamos entendiendo de todas maneras por racismo? Es imposible negar esos hechos que son evidentes y que, bueno, ejemplos por doquier, como ya les hemos mencionado acá. Entonces, mientras aquí uno siga favoreciéndose, mientras que sigan dando esas relaciones de poder en términos de que lo blanco mestizo no por la genética, sino por las relaciones de poder sean una clase mucho más privilegiada, pues nosotros seguiremos, se seguirá manteniendo ese racismo estructural.
Y justamente como lo mencionaba Diana, la pandemia ha evidenciado de manera muy clara ese racismo estructural y cuando uno mira el panorama sanitario de las regiones que tienen una mayor presencia de población afrocolombiana e indígena, pues la cosa es dramática y desoladora, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Tumaco, a comienzos de mayo, la alcaldesa ya dijo que los hospitales estaban colapsados. Hay 2 hospitales solamente en la ciudad. Tumaco para ese entonces tenía el número de contagios más alto del departamento de Nariño y no tenía una disponibilidad de camas adecuadas para atender a la población, a sus habitantes. Y entonces la opción es la dependencia permanente de las ciudades andinas o del centro. Entonces, en este caso, por ejemplo, la gente tiene que hacer traslados aéreos o terrestres, generalmente terrestres, a Cali, que está a 13 horas, o a Pasto, que está a 5 horas. Entonces, digamos que eso en una condición de salud grave pues obviamente complica mucho el panorama para la gente de Tumaco y los alrededores, porque además sabemos que estas ciudades atienden un gran número de población de los municipios aledaños. En cuanto a Quibdó, pues también sabemos que solo hay un hospital público, que en abril tuvo que cerrar buena parte de sus servicios porque una gran cantidad de personal estaba contagiado con COVID. eh, les adeudaban para ese momento 5 meses de sueldo, no estaban pudiendo acceder a los elementos de bioseguridad que necesitaban para atender la emergencia. Este hospital público atiende 544.000 personas de 30 municipios, sobre todo población indígena y afrocolombiana, y no tiene camas de UCI. El hospital San Francisco de Asís de Quibdó no tiene ni una sola cama de UCI y hay 27 camas en el sector privado para atender más de 500.000 personas. Hay también en el Chocó municipios que tienen más de 10.000 habitantes y solamente la disponibilidad de 2 médicos, sin camas adecuadas tampoco para atender, digamos, situaciones de alta complejidad. Y por otro lado, una situación que además agrava este panorama dentro de la pandemia es que en el Quibdó al menos el 56% de las personas están en la informalidad. Entonces, la cuarentena, digamos que ha profundizado de forma dramática las desigualdades sociales. Y por otra parte, en Buenaventura, que es la segunda ciudad en contagios del departamento del Valle del Cauca, que como ustedes saben, Cali ha tenido una tasa enorme de contagios. Buenaventura es la segunda ciudad en número de casos en Buenaventura y no tiene camas UCI y solamente tiene 3 respiradores. Entonces, digamos que ese panorama, y como lo señalaba Diana, además, Buenaventura es una ciudad que produce una enorme cantidad de riqueza que no se queda allí. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, a mí me gustaría que ustedes, cada una desde su trabajo local, nos contara cómo ha visto Diana en Bogotá, la profe Estela en el Cauca, que nos contaran, por favor, cómo es la situación de las comunidades que ustedes tienen más cercanas en el marco de esta pandemia. ¿Quién inicia? Profe. ¿Yo? Sí. Yo estoy acá en el Cauca, acá en Morales, Cauca. Y entonces acá hay un hospital de primer nivel, acá en el pueblo. Y en este pueblo casos no se han dado de pandemia, de coronavirus todavía, porque hay demasiadas restricciones tanto en las veredas como en el pueblo mismo. En Piendamó, hasta esta semana empezaron, y esto fue una cosa alarmante porque al parecer no habían, y bueno, una semana ya fueron como 7 casos. En Popayán no es que haya tampoco muchos casos, ahora mismo no sé cuántos hay en Popayán, pero no son muchos los casos que haya en Popayán.
digamos, porque han habido como si unas medidas demasiado restrictivas, tanto así que yo acá no, desde que inició todo esto, nosotros no volvimos a Popayán, no volvimos a Plecamo, a lo sumo vamos al pueblo. Y en las veredas, por ejemplo, la gente, si vos salís, ya no vuelve a entrar. Entonces, tenés que buscar dónde quedarte, acá en el pueblo. Eso ha permitido que acá ese problema todavía nosotros no lo tengamos tan aquí mismo, pues, en términos de lo local pequeño, pero eso no quiere decir que en cualquier momento no se pueda dar. Igual entonces, ¿por qué? Porque pues acá apenas tenemos un hospital de primer nivel, que es el hospital para todo Morales. Entonces llegan las personas de todas las veredas y en ese caso, ya en caso de enfermedad, pues lo remiten a Popayán, que tengo entendido que es en el Hospital San José, donde atienden la gente pues que está contagiada o esto. Pero acá sí se han tomado como unas medidas muy, o sea, han sido como muy serios en todo esto, han creído que sí, que esto contagia, y las medidas entonces de acceso son bien interesantes. Entonces, por ejemplo, vos tenés el día que tu pico y cédula, entonces en la mañana van unos, en la tarde van otros, y les toca el mismo día. El pueblo parece más bien como un pueblo fantasma en semana. El sábado es donde va más gente, pero entonces todos son medidas de la distancia, del lavado para usted entrar al supermercado, del secado, o sea, son todas esas medidas que se siguen de manera al pie de la letra. Eso es lo que yo considero que, bueno, que también es un pueblo pequeño, digamos, que se puede manejar muy bien, pero que la gente también tiene mucho el tema del autocuidado, ¿no? Entonces, la gente pues se cuida como mucho. Entonces yo digo que de alguna manera el hecho de saberse que no tenemos un servicio médico bueno, que el sistema de salud colapsa, que el sistema de salud en el país es malísimo, pues si es malo en el país, dígame, en estos lugares, eso hace también que la gente se autoproteja, se cuida mucho y que respondamos de todas maneras a las medidas que se determinan desde el nivel central. Entonces, acá la pandemia en términos de la salud no nos ha afectado mucho. En términos de la educación sí, pero lo miramos más adelante. Pero en términos de la salud no tanto. Y por ejemplo, en el territorio del Consejo Afro, acá el territorio del Consejo Afro son 7 veredas. Hasta el momento no se ha presentado en términos de salud ningún caso, por lo menos reportado, y uno está en contacto pues directo con ellos y hasta el momento no hemos sabido en ningún caso, en el caso del territorio afro y en los territorios indígenas tampoco. Diana, ¿y tú qué nos puedes contar sobre la situación de las familias afro aquí en Bogotá? En estos días vimos con mucha angustia el desalojo de las familias de los Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar, en familias afro desterradas que habían encontrado ahí quizá un terruño y en medio de semejante situación nuevamente quedaron en la calle. Sabemos que tú has estado trabajando también con las familias de USME, que están en situaciones, digamos, similares. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, la situación aquí en Bogotá de las comunidades étnicas, diría ya, la comunidad afrocolombiana, es una situación difícil. Cuando inició todo este proceso de la pandemia, digamos, y que Bogotá ya en marzo, el 23, si mal no estoy, decidió hacer como el simulacro inicial para que la gente estuviera en sus casas, pues la gente pensó que era como una semana, después esto se amplió por el gobierno nacional. Y las personas, por ejemplo, yo apoyo como el trabajo que hace una fundación en USME, que es la Fundación CISPAC. Allí ya trabajamos con los niños y niñas de la escuela Yemayá. La fundación lo que hizo inicialmente fue como hacer un video solicitando como apoyo a las personas interesadas para que lo colaboraran con mercados o alguna disposición.
Y pues después estuvimos escuchando como estas cosas que se dijeron en Bogotá a través de la alcaldesa, que iban a llegar mercados a algunas comunidades. Ya hoy estamos a 21 de mayo. Muchas de estas comunidades no han recibido apoyo por parte de la institucionalidad, pues, de Bogotá. Me decía la lideresa me decía, mami, aquí a la comunidad no le ha llegado nada. Todo lo que ha llegado, digamos, los aportes que se han recibido, que han recibido los grupos afrocolombianos, han sido donaciones que han sido adelantadas. Quizás nosotros hay una organización, Fundación Amiga, que es Fundación de Fundaciones, que ha recolectado como algunos mercados pequeños y ha llevado a las familias. Otra estrategia fue una que se inició por parte de unas compañeras, que es una estrategia de amadrinamiento y apadrinamiento de algunas familias afrodescendientes. Entonces, esta estrategia es como colaborativa, entonces intenta como que personas que están interesadas, que nos han llamado, logramos apadrinar alrededor de 35 familias, que semana a semana les están dando un aporte alrededor de 100.000 pesos para que compren, aunque sea la comida y algunas necesidades básicas, pero eso se ha logrado por la solidaridad de personas de manera particular. Y eso es preocupante porque uno dice, bueno, ustedes saben que igual las personas de manera particular son personas ni siquiera que son ricas, son personas que ganan algunos salarios, están tratando de ayudar, pero como la pandemia digamos, este tiempo se ha incrementado, sus familias también han quedado sin algunas posibilidades y en algún momento van a tener que decir, no puedo colaborar. Hace poco yo escuchaba una conferencia del profesor Sergio Arboleda y él dijo algo muy claro. Nosotros en esta situación de pandemia estamos sobreviviendo gracias a la colectividad, a esas prácticas colectivas de las comunidades negras, que es, llamémonos, quién está, cómo estás, qué necesitas, yo tengo este dinero, ven, yo te doy esta comida, porque si nosotros abandonamos esas estrategias, muchas de nuestras comunidades estarían en este momento pasando mucha hambre. Es súper preocupante la situación. También desde la colectiva Matamba, algunas, digamos, con algún recurso que hemos tenido nosotras, también se ha apadrinado a algunas personas, muchas compañeras tienen apadrinamientos aquí en Bogotá, aquí en Cali, que yo no sé qué, en que Tumaco, porque nuestras familias no son familias que podamos decir que venimos de generaciones que tienen dinero, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en mi caso, primera generación que tiene un título universitario, entonces las condiciones de mi familia son personas que trabajaban al día a día, algunas en casas de familia, y ahorita pues se quedaron sin trabajo. Nosotros, esta es una situación preocupante, yo quiero hacer como un llamado al que nos pensemos, digamos, esa solidaridad, porque es la única manera que vamos a resolver esta pandemia, porque al llamado primero de dónde están ese enfoque diferencial de las instituciones para la entrega de alimentos. Todos necesitamos, pero por ejemplo acá es claro que hay unas comunidades a las que no se le están dando. De hace poco también veía la noticia de la comunidad en Vera y qué tristeza, o sea, qué tristeza que una comunidad que se sabe que vivía en albergues o en casas de paso en Bogotá, que son víctimas del conflicto armado, se les saque y esa comunidad tuvo que dormir en el tercer milenio, después ahora tuvo que invadir un terreno en San Cristóbal, pero de ahí también lo saca la policía y no pasa nada. Esa situación del señor Luis Palacios, víctima del conflicto armado y que está siendo desalojado, fue desalojado de donde estaba, pero antes ya teníamos otra información de familias que estaban frente a esa situación. Eso nos dice, o sea, para mí es tan claro el racismo de este país, el racismo de las administraciones y además la falta de humanidad frente a esta situación, que importa más cuidar un terreno de cierta persona que la humanidad. Y yo creo que esta situación nos pone a viva el racismo que existe, pero también nos pone en el lugar de reconocer que no hay una humanidad clara, que para muchos nosotros no somos seres humanos y que muchos esperarían que nos acabáramos, ¿no? Porque yo creo que sacar a las comunidades étnicas de sus lugares de residencia en una pandemia es un claro ejemplo, como está pasando en Estados Unidos, de que espera que se mueran, que la pandemia los acabe, que se acaben rápidamente. Entonces, eso nos pone que pues, las administraciones tienen que hacer algo de manera más clara, pero que también nosotros como comunidad afrocolombiana, también la población colombiana en general, tenemos que ampliar la solidaridad con nuestros vecinos y vecinas,
saber cómo están. También las personas que arriendan, que se pongan la mano en el corazón, como es la expresión que tenemos, y piensen en la situación real de estas personas. Eh, Creo definitivamente que pues tenemos que seguir haciendo solidaridad, el llamado a todas las personas que puedan, a las empresas que pueden donar alimentos, a las personas que pueden apoyar a las organizaciones de los grupos étnicos, a la comunidad afrocolombiana, a que por favor se sumen a apoyarlos porque realmente la crisis es muy alta. Por ejemplo, aquí en Bogotá, como Bogotá hay una parte de Ciudad Bolívar que es como si, no es Bogotá porque es de Soacha, pero hay mucha gente afrocolombiana que ha llegado por las dinámicas de destierro y violencia de este país. O ustedes ven las fotografías y las fotografías con la cantidad de trapitos rojos diciendo aquí no hay que comer, no hay que comer. Y yo creo que estamos en un momento crítico porque yo no justifico como nadie, ¿no? Como la violencia, pero creo que el hambre, que alguien, un pueblo que comienza a tener hambre y no hay posibilidades, porque a los gobiernos no les importa resolver esas cosas mínimas de salud, de alimentación, es un pueblo que puede terminar en unas, yo creo que nosotros podemos terminar en unas, ¿cómo se dice? Digamos, podemos terminar en grandes disturbios en esta ciudad, porque al parecer la dinámica de cuarentena va a aumentarse y además podemos terminar muy mal. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo desde lo que podemos como personas, porque nosotros tampoco somos la clase media afrocolombiana, somos una clase, digamos, unas personas que están tratando de solidarizarse. Entonces el llamado a las hermanos y hermanos a que nos solidaricemos con la causa, tratemos de apoyar, pero también al resto de la población que tenga las posibilidades para que se abra y que no piense solo en su dinero y su capital, ¿no? Porque yo creo que también todos esos valores capitalistas ahorita no nos sirven. Ahorita sirve realmente los valores de la solidaridad, el de que logremos que nosotros pervivamos como especie humana y también el extender el apoyo a las personas que tengamos más cercanas. Claro, y en el marco de esta situación tan crítica en el que ni siquiera la supervivencia básica está garantizada, ¿qué podemos decir del tema de la educación, no? Como ahí me gustaría también que ustedes me comenten un poco cómo ha sido la situación de acceso al derecho a la educación de los y las estudiantes afro en este contexto del aislamiento. Yo quería decir antes de entrar a la educación, y es que acá en Cauca lo que sí se ve es que a partir de la pandemia, entonces se recrudece el conflicto armado, o sea, que es como una segunda pandemia, ¿no? Digamos que se ampara en esto para ejercer control en los territorios. Eso sí se ha visto y ha sido muy notorio. El caso que vimos aquí acá en Suárez, donde ya muere una de las niñas, creo que murieron las dos niñas que iban en unas motos con unos familiares, porque entonces estos grupos armados han cogido para ejercer control, entonces que la gente no puede salir, que la gente no se mata y todo eso, y que ha aumentado entonces el número de masacres y de líderes muertos. Finalmente el Estado tampoco es mucho lo que hace, pues, igual nunca ha hecho mucho, pero también es la fuerza pública los que están allí al frente de esto, ¿no? Entonces, eso ha sido una de las, digamos, como de las cosas fuertes que se ven acá, que se sienten acá en el territorio del Cauca, ¿no? Entonces, no solamente la pandemia que ha tratado medianamente de controlar, por la pandemia del coronavirus, sino que esta otra pandemia de las masacres y de las muertes de los líderes, que esa no la controla nadie. Frente a la educación, como yo estoy en zona rural, entonces lo que se ve acá es que, sobre todo para la población, tanto los niños afros y indígenas que viven que hacen parte del territorio del Consejo de Comunidades de la Fortaleza, acá se dieron unas directrices, entonces en un primer momento los maestros estaban de vacaciones, luego ya los maestros empezaron a trabajar, pero lo que la información que a mí me ha llegado así por las personas de allá mismo a la comunidad
es que no, los niños están como si estuvieran de vacaciones, entonces los niños no tienen trabajo para sus casas, los maestros, ellos sienten que el maestro que es de Popayán, el maestro que son la mayoría, el maestro que no hace parte de la comunidad, es el maestro que no le interesa. Esa es la lectura que hace la comunidad. Entonces estos maestros no se preocupan, estos maestros bueno, la virtualidad, la conectividad, pues, y en Bogotá donde yo trabajaba, que era en la localidad cuarta, a veces el trabajo por internet era bien complicado y estábamos en Bogotá. Dígame, esta pobre gente de por acá, pues mucho más complicado en términos de que no tenemos conectividad. Yo creo que una de las cosas que venció la pandemia es precisamente eso, la debilidad del sistema de salud y la debilidad también del sistema educativo. Entonces, el gobierno sale diciendo, donamos no sé cuántos computadores y las comunidades tienen computadores y los colegios tienen computadores, pues tendrán unos computadores que viejos, pero que para conectarse, pero el internet, la fibra óptica, todas esas cosas no llegan a los territorios. Y esa es otra forma también como el Estado manda unos mensajes, ¿no? Los gobiernos mandan unos mensajes y todo el mundo está creyendo que mejor dicho, que estamos súper bien en estas cosas, y no, mentiras. Entonces, la gente no tiene internet, la gente no tiene datos, de pronto que tienen un celular, pero un celular que no, la gente no tiene plata para estar pagando planes. O sea, son muchas cosas las que están ahí por medio. Los niños no tienen acceso tampoco, las escuelas no tienen computadores. Entonces, las escuelas de la ruralidad que estamos bien mal en el sistema educativo de este país, bien mal, yo lo diría, por haber sido maestra y haber estado en eso, pues está peor por acá. Si los niños de la ciudad les queda difícil a los papás interactuar con estas tecnologías, dígame esa gente por acá. Entonces, bueno, listo, que las guías. Pero en esta vereda donde yo vivo, supe que los maestros iban cada 15 días a las casas de los niños, pues, los maestros también exponiendo, que no, que esa es otra cosa. Entonces los maestros desplazan a la casa de los niños para estudiar casi que casa a casa con los niños. En el territorio en el territorio del Consejo Afro no se ve. ¿Por qué? Porque los maestros son maestros que están allí por, no sé, seguro por favores políticos, esperando que los nombren en la ciudad, porque casi siempre los maestros pues no quieren estar en la zona rural, sino que todo el mundo quiere estar como en la ciudad. Eso no está mal, pero alguien tiene que estar en la zona rural. Y ellos empiezan a mirar también que los pocos maestros de la ruralidad que viven en el territorio son maestros que tienen mucho más de pertenencia, son maestros que logran entender también estas dinámicas propias del territorio, son maestros distintos, y ellos han venido diciendo, y ahorita les facilitan mucho más, que necesitan otro tipo de maestros, o sea, que necesitan maestros que realmente quieran estar en el territorio, que realmente quieran su profesión. De pronto los maestros quieren su profesión, pero pues las condiciones para ellos no son, entonces también los maestros tienen derecho a eso, pero los niños no tienen derecho pues a tener que pagar las consecuencias, porque pues, el maestro en ese sentido no se siente bien. Entonces el Estado también debe preocuparse por mirar que en esos concursos que se hacen de educadores, pues que vaya la gente que realmente quiere estar. O sea, todos queremos estar en un lugar, y en el lugar donde estamos vamos a hacer las cosas bien, porque nos sentimos bien. Y los maestros, no estoy diciendo que los maestros sean malos maestros, estoy diciendo que si el maestro no se siente bien en ese lugar, pues sencillamente él no va a dar todo su potencial. Pero hay maestros que seguramente sí lo van a hacer muy bien. Entonces es también como ahí a los territorios llega gente pues que realmente se sienta maestro por vocación, más que por obligación, ¿no? En ese caso. Entonces aquí la educación ya ha estado fatal. La comunidad siente que los niños este año ya perdieron, o sea, no que pierdan el año, sino que se perdió todo el año escolar en términos de conocimiento y de las cosas que se van a hacer.
Entonces también es un llamado de atención al Ministerio de Educación, porque realmente hablan más que todo como desde lo urbano, ¿no? Entonces para ellos el tema es lo urbano, pero el tema de la ruralidad uno casi no lo ve, uno no escucha a la ministra hablando del tema, o por lo menos yo no lo he escuchado, me perdona si lo han hecho, y lo que uno ve acá de manera concreta es esa. Entonces hay un descuido, siempre lo ha habido, ¿no? Hay un descuido por la educación rural, hay un descuido por los maestros que vienen a impartir su conocimiento acá en la ruralidad, hay un descuido por los estudiantes de la ruralidad. Ellos, por ejemplo, antes después del proceso de la pandemia, comentábamos cómo, por ejemplo, todo el tema de los comedores, todo el tema de la alimentación, todo el tema de la nutrición, es una cosa que les lleva cualquier cosa, o sea, juegan mucho con las comunidades. Y me imagino que eso también debe tener una gran cantidad de dinero aquí perdido y embolsado. Pero una cosa también que yo considero que es positiva es que ellos se han venido dando cuenta que es importante que la escuela también cambie el lugar donde se encuentra, porque es que es una escuela rural con una estructura curricular urbana. Es una cosa muy loca. Entonces, usted va y encuentra unas escuelas rodeadas de bosques, de ríos, de fincas, pero unas escuelas que no enseñan a tocar. Ahorita ya estaban empezando que los niños se encaran. Una cosa que tiene que ser propia del territorio, propia de las escuelas. Solamente hay un maestro, ellos recalcan mucho en un maestro indígena que está en una de las veredas del territorio de Bato, y este maestro, yo no he querido conocerlo ahora, quién sabe cuándo será que me pueda conocer por allá en el 2021 si estamos vivos. Y este maestro es un maestro que entonces trabaja con procesos de siembra, con animales como debe ser en el campo. Los otros maestros no, sencillamente vienen y dan clases como si estuviéramos en urbano, y eso que la educación para el urbano tampoco es buena. Entonces, ¿por qué? Porque son procesos de educación descontextualizada, que tampoco le sirven, digamos, a un país que quiera mirar de una forma distinta y construirse también desde otros lugares. No nos serviría este tipo de educación, necesitamos otro tipo de educación que promueva mucho más talento, mucha más creatividad, mucho más imaginación, modos de pensar distintos, formas también de optar diferentes, sin que eso se convierta en un problema para el Estado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, acá el proceso educativo se va muy mal, con esto, peor de lo que estaba con esta pandemia. Bueno, Diana, ¿nos puede ofrecer un poco más el contexto de las comunidades urbanas? Cuéntanos. Sí, la frase de Malcolm es: la educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Entonces, desde ese lugar de pensar la educación como una posibilidad de tener un futuro y poder prepararse para el mañana que nos pertenece, creo, como dijo la profesora Estela, que estamos frente a muchas limitaciones como comunidad afrocolombiana. Yo creo que esta pandemia nos permitió, digamos, exacerbar el escenario de desigualdad que hay en materia educativa en el país, ya como lo expuso la profesora Estela, lugares donde ni siquiera tienen la energía eléctrica, no hay computadores y además no hay docentes continuamente, que eso ya es un panorama súper preocupante. Pero también nos demostró un poco lo centralista que es nuestro país a la hora de tomar decisiones educativas, ¿cierto? Porque se da la pandemia y decir, no, todo el mundo estudia desde su casa. Presunción, todo el mundo tiene cómo hacerlo desde su casa. Y entonces uno dice, bueno, este sistema educativo desconoce tan profundamente las realidades sociales de sus estudiantes, ¿cómo no era posible saber que ellos no tenían muchos casos ni internet ni computador y que en muchos casos el único computador con el que se trabajaba era el que se tenía en el colegio en el caso de las personas que estudian en las ciudades?
Entonces, ese panorama nos permite mostrar, digamos, nuevamente lo que hablábamos antes, de que la manera en la que se está preparando para el futuro a un grupo poblacional de este país es para un futuro, no para gobernar, no para liderar, no más para transformar, es para un futuro para obedecer. Y eso es un modelo, eso hace parte del sistema educativo, para que se forma a la gente de ciertas clases sociales. Entonces, en ese futuro para obedecer, claro, no era importante que tuvieras acceso a esas tecnologías, simplemente haz lo que se te dice, hazlo de la manera en que se te pide. Entonces, eso nos pone a pensarnos mucho el modelo educativo. Yo creo que el país después de esto, igual los maestros y maestras han estado tratando de que se den transformaciones en el mismo sistema educativo, pero el país después de esta situación tiene que pensarse que la educación no puede seguir funcionando de manera centralizada. El sistema educativo, dependiendo de la región donde esté ubicado y el lugar donde esté ubicado, debería tener pretensiones determinadas. La pretensión de todo el mundo es no tener carreteras. Esa no es la pretensión de todos los colombianos. La pretensión de todos los colombianos no es pensar el desarrollo desde, digamos, desde las grandes ciudades. Hay otras apuestas de desarrollo y otras apuestas de educación que han sido muy relegadas dentro de los territorios, y yo creo que eso hay que pensarlo. También tenemos otro panorama que no le diría, bueno, esto solo es para los colegios, pero también le ha pesado mucho a los estudiantes universitarios de los grupos étnicos. Yo vi por ahí un documental no, fue una noticia de un estudiante indígena que no tenían computadores y demás. Y aunado a eso se suma, por ejemplo, una situación que nos develó el grupo afrouniversitario de la Universidad Nacional, donde comenzaron a buscar donaciones porque hablaron de que se contaban con más de 55 estudiantes afrocolombianos de aquí de la Universidad Nacional que no tenían ni siquiera un portátil ni internet. Y sus clases universitarias y el sistema educativo en primaria y secundaria puede ser un poquito flexible, el profe le manda algo por el celular de la mamá si lo tiene, se ingenia otra medida. La universidad es un lugar muy poco flexible en esos términos, porque la universidad no acepta, o sea, hablar de la desigualdad, pero concretamente en esas medidas yo me pregunto cómo estarán haciendo con esos estudiantes que no tenían ni un computador. Entonces eso también nos hace pensar en esos estudiantes universitarios que no tienen esas grandes posibilidades, de cómo van a continuar siendo muy relegados de ese conocimiento a través del racismo epistémico que dice, pues resuelva, porque eso es lo que le enseñaron en la universidad, resuelva usted, vea cómo consigue el equipo portátil, porque yo no soy su papá ni su mamá para resolver. Esa es a veces la respuesta de los docentes universitarios. Entonces, creo que ahí tenemos muchos retos en ese tema. Yo espero que como comunidades sigamos insistiéndole al modelo educativo nacional que sea transformado, pero que también el sistema debemos comenzar a no estar de acuerdo con una cantidad de pautas universalistas que tiene el sistema colombiano para evaluar, para reflexionar sobre la educación, y debemos pensar pautas más contextualizadas para los territorios. Y pues también al sistema educativo, al Ministerio de Educación, que se piense realmente cómo se va a evaluar a esos estudiantes y nuevas medidas, porque ahorita entramos a vacaciones, pero probablemente tengamos que continuar el año en la misma situación. Entonces, ¿qué se está pensando hacer? Ya se reconoció, este es el diagnóstico, no hay computadores, ¿qué se va a pedir hacer de ahora en adelante? ¿O nos vamos a seguir con él? No estoy viendo qué pasa. Si perdió el año, es su responsabilidad. Más algo que me decía un primo, decía, ahora la responsabilidad es si el niño pierde o no el año. Antes también tenía que ver con la familia, pero ahora tiene mucho más que ver con la familia. Entonces dicen, no, unos padres que no tienen ni tiempo para dedicarle a sus hijos, pero ¿qué están haciendo sus padres? ¿Cuál es la situación particular? Entonces eso nos pone muchos retos como país, como pues docentes. Los docentes también están siendo súper explotados en este momento. Yo creo que nuestro país es tan burocrático que no entiende que el deber del docente no es llenar una cantidad de formatos ni mandar muchas tareas, sino de cómo puede llegar ciertas estrategias. Para mí, las tareas ahorita no deberían estar haciéndose. Deberíamos estar trabajando sobre otro lugar, pero nuestra educación ha sido muy tradicionalista y ahora quiere ser tradicionalista hasta con las tecnologías que tenemos actualmente.
Bueno, muchas gracias, Diana, profe Estela. Desafortunadamente, el tiempo que tenemos es muy corto y hay mucho para dialogar, mucha tela de donde cortar, pero muy interesante perspectiva crítica sobre esta conmemoración. Espero que hayamos honrado de manera digna la memoria de los ancestros y las ancestras que han luchado para que estos temas se visibilicen. Muchas gracias a las dos por su tiempo y a las personas que nos han acompañado hoy en estas charlas en cuarentena y a Natalia, como siempre, por su colaboración. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Lina. Que tengan buena tarde. Lina, Diana, Estela, muchas gracias por acompañarnos hoy en Charlas en Cuarentena, por ilustrarnos sobre el Día de la Afrocolombianidad. A todos ustedes muchas gracias también por la audiencia, por acompañarnos todos los días a esta misma hora. Antes de terminar, quiero hacerles dos invitaciones. Una tiene que ver con que mañana nos acompañen con la charla Cultura como comodín en tiempos de pandemia. Y la segunda tiene que ver con que mañana al finalizar la charla vamos a tener un espacio del periódico La Bagatela, nuestro órgano difusor, para que nos acompañen, estén muy atentos. Los invitamos también a seguir nuestro blogspot de La Bagatela, para que sigan todos nuestros artículos. Son 18 artículos que salieron en la edición número 65 de La Bagatela. Síganlos, compártanlos, léanlos. Si tienen algún comentario nos los harán saber. Mañana les haremos la presentación completa de ellos. Un abrazo para todos, buena noche.